En este teórico vamos a hablar de cortes del encéfalo. Para poder hablar de cortes del encéfalo, tenemos que conocer las estructuras externas e internas que lo componen. Así que vamos a hacer un repaso de cada una de ellas para luego introducirnos en el tema de hoy. Recordemos que la configuración externa del encéfalo está formada por el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo, formado a su vez por mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y el diencéfalo, que en esta imagen no se puede observar. Los hemisferios cerebrales están divididos en lóbulos por cisuras principales, como el surco central, la cisura de Silvio, que me están dividiendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, hacia abajo de la cisura de Silvio, cisura lateral, el lóbulo temporal, y hacia atrás de la prolongación en la cara superoexterna del hemisferio, la prolongación de del surco parieto-occipital o perpendicular interna, queda dividido el lóbulo occipital. También tenemos que recordar que en el interior de la cisura de Silvio, si la abrimos, encontramos el lóbulo de la ínsula. Entonces, en esta vista lateral, cara lateral del hemisferio, por delante del surco central, el lóbulo frontal, primero tengo la circunvolución precentral, correspondiente al área motora primaria, y las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior, donde encontramos el área motora del lenguaje en el hemisferio dominante. Detrás del surco central, la circunvolución postcentral, que corresponde al área sensitiva primaria. Debajo del surco lateral, la circunvolución es temporal, superior, media e inferior. También recordemos que en la superior, en la parte más posterior, tenemos el área auditiva primaria. Sacando los opérculos, frontal, parietal y temporal, encontramos el lóbulo de la ínsula, con las circunvoluciones cortas y las circunvoluciones largas. No mencioné, pero también recordemos que los extremos de los lóbulos son el polo frontal, el polo temporal y el polo occipital. En una vista superior, donde vemos la cisura interhemisférica o fisura longitudinal cerebral, y allí en el fondo se ve una vista superior del cuerpo calloso, que son fibras comisurales. En una vista inferior vemos parte del lóbulo frontal, que es anterior, con el surco olfatorio, donde se aloja el bulbo olfatorio, la circunvolución recta por dentro y las circunvoluciones orbitarias por fuera. Y tengo luego el lóbulo temporal y más hacia atrás el lóbulo occipital, con las circunvoluciones temporooccipitales y más interna la circunvolución parahipocámpica. Estamos viendo en esta vista también un corte horizontal del tronco del encéfalo y vemos los pedúnculos cerebrales y el acueducto mesencefálico de Silvio, y aquí más posterior también vemos parte del cuerpo calloso, el rodete, la parte más posterior. En la parte central podemos observar en esta vista parte del diencéfalo. Aquí tenemos hipotálamo y observamos el quiasma óptico, a donde llegan los nervios ópticos y decusan en gran parte y continúan con las cintillas o tractos ópticos. Vemos los tubérculos mamilares. Todas las estructuras mencionadas van a ir apareciendo en los distintos cortes que vamos a ir observando.
Y en la cara medial observamos el cuerpo calloso con sus partes, pico, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio. Observo el tálamo, parte del diencéfalo, el trígono o fornix, el septum pellucidum, pared interna del ventrículo lateral, rodeando el cuerpo calloso la circunvolución del cuerpo calloso o singular y rodeando esta circunvolución la circunvolución frontal medial, paracentral, la precunia y la cuña delimitada por el surco parieto-occipital o perpendicular interno y el surco calcarino que separa la cuña de la circunvolución lingual. Y esta circunvolución lingual que hacia adelante se continúa con la circunvolución del parahipocampo y finaliza aquí adelante en el uncus, separando la circunvolución parahipocámpica por fuera, el surco colateral. Recordemos que la cisura calcarina corresponde al área visual primaria. Una vista un poquito más agrandada de las estructuras mencionadas en un preparado real, cuerpo calloso, el trígono, el tálamo, el surco hipotalámico que lo separa del hipotálamo, aquí debajo, tercer ventrículo, entre los tálamos, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, cerebelo, tronco del encéfalo y hacia distal continúo con la médula. En relación a la estructura interna, recordemos que el encéfalo presenta cavidades que forman el sistema ventricular por donde circula líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades son el ventrículo lateral, cavidad de los hemisferios cerebrales. Cada ventrículo lateral presenta un asta frontal, un cuerpo, un asta occipital o posterior, un asta inferior o temporal y donde se juntan estas estructuras tenemos la encrucijada o atrio ventricular. Cada uno de estos ventrículos laterales se comunica a través del agujero interventricular con el tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. El tercer ventrículo se comunica por el acueducto mesencefálico de Silvio con el cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo presenta 3 orificios, uno medio y 2 laterales, que permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas, en este caso la cisterna magna. Esta es una vista lateral. Entonces, cuando hagamos cortes, si los cortes son frontales, van a ir apareciendo las distintas partes de este ventrículo según a qué nivel estemos en el corte. Y si el corte fuera horizontal, va a pasar lo mismo. Esta vista, que es una vista posterior, aquí tenemos el asta occipital, el cuerpo, el agujero interventricular, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo. En relación al hemisferio cerebral, podemos observarlo en este dibujo, cada una de sus prolongaciones hacia cada uno de los lóbulos del cerebro. Va a haber cortes donde no va a haber ventrículo lateral, va a haber cortes donde solo va a haber prolongación frontal del ventrículo lateral, va a haber cortes donde va a haber, como en este caso, cuerpo y prolongación temporal. En algún corte encontraremos la encrucijada y un poco más atrás la prolongación occipital. Y también es importante recordar la relación del ventrículo, en celeste en esta imagen, con los núcleos que vamos a encontrar dentro del encéfalo. Acá tenemos el núcleo caudado, con su cabeza, cuerpo, cola,
Al final del núcleo caudado el complejo nuclear amigdalino, el núcleo lenticular y en amarillo, más interno, vemos el tálamo. Esta relación la tenemos que tener en cuenta también a la hora de encontrar, de ver en los cortes las prolongaciones del ventrículo y las distintas partes de los núcleos. En este corte horizontal, donde vemos el tálamo y el plexo coroideo, el cuerpo calloso, esto es anterior y esto es posterior, y estamos cortando el ventrículo lateral en su cuerpo, hacia adelante la prolongación frontal, la encrucijada y hacia atrás la prolongación occipital. Cortes del encéfalo, donde corresponda, vamos a poder observar corteza. Vamos a observar corteza en el cerebro y en el cerebelo. En este caso, este corte frontal de cerebro y parte del diencéfalo, podemos ver la corteza, las circunvoluciones, los surcos, la cisura interhemisférica y seguimos viendo corteza. Y vamos a ver también en el interior sustancia blanca y núcleos. Los núcleos de la base son el cuerpo estriado y el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino es la parte más antigua de estos núcleos y corresponde al arquiestriado. El cuerpo estriado está formado por el neoestriado y el paleoestriado. El paleoestriado formado por el globo pálido, que junto con el putamen que corresponde al neoestriado forman el lenticular. Entonces vamos a poder observar núcleo caudado, al núcleo lenticular con sus dos partes, putamen y globo pálido, y al complejo nuclear amigdalino. Aquí tenemos representados los núcleos de la base y también está representado el tálamo. Esto es anterior, como dice la imagen, y esto es posterior. El núcleo lenticular presenta una cabeza anterior, un cuerpo, una cola y en su parte más distal, donde finaliza la cola, se encuentra el núcleo amigdalino o cuerpo amigdalino. También tenemos el putamen interno en relación al tálamo. Podemos observar que si tenemos cortes de anterior a posterior, primero va a aparecer la cabeza del caudado, luego se va a sumar el lenticular, el caudado va a presentar cola y cuerpo en algunos cortes, entonces vamos a observar dos partes del caudado, estos cortes frontales. Luego se va a agregar el tálamo, va a haber un momento donde va a haber caudado, lenticular y tálamo. Más atrás el lenticular se termina y voy a tener caudado y tálamo. Y en algún momento todos los núcleos se van a terminar. Si fuera un corte horizontal, vamos a tener del caudado la cabeza y la cola. Y vamos a tener lenticular y tálamo. Eso en relación a los núcleos de la base. También tenemos que estudiar y reconocer las formaciones de sustancia blanca. Los núcleos de la base en relación a los hemisferios cerebrales, fíjense como de anterior a posterior, en algunos cortes no va a haber núcleos de la base, luego van a ir apareciendo, y en los cortes más posteriores nuevamente no va a haber núcleos. En un corte frontal
Vamos a ver corteza, sustancia blanca y núcleos. En este caso, en este corte tengo la cabeza del caudado y el lenticular. Entonces estamos a este nivel, donde está marcando la línea negra. No hay tálamo, ni hay cola del caudado, ni complejo nuclear amigdalino. ¿Se comprende? Cabeza de caudado y lenticular. Y el lenticular formado por el putamen externo y el globo pálido interno, y a su vez el globo pálido se divide en externo e interno. En esta imagen vemos también fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección, que describiremos en un ratito. En relación a las fibras comisurales, recuerden que son las fibras que unen las mismas partes de ambos hemisferios. Entre estas fibras comisurales tenemos distintas estructuras como el cuerpo calloso, que presenta un pico anterior de este lado, un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete o esplenio. En esta imagen vemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, tronco del encéfalo, debajo del tálamo el subtálamo, y tenemos que conocer la forma de este cuerpo calloso para poder distinguirlas en los distintos cortes. Si fueran cortes frontales, me voy a ir encontrando con cada una de las partes de este cuerpo calloso. Si fuera un corte horizontal, a nivel de la rodilla y del esplenio, voy a encontrar estas dos partes del cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso también, hacia adelante, hacia el lóbulo frontal, se proyecta por fibras denominadas forceps menor. Y el esplenio hacia atrás, hacia el polo occipital, se comunica a través de una estructura que se llama forceps mayor. Son también estructuras que vamos a encontrar en los cortes del lóbulo frontal y del lóbulo occipital, cuando todavía no hay o ya se terminó el cuerpo calloso. En esta imagen vemos también fibras de asociación cortas, uniendo un lóbulo con otro, una circunvolución con otra, perdón, y fibras de asociación larga que unen distintos sectores del hemisferio cerebral y que en este caso están cortadas en sentido frontal. Tenemos otros tipos de fibras comisurales. Tenemos el trígono o fornix, recuerden que es una eferencia del hipocampo, comienza en la fimbria, continúa con el pilar posterior, rodea desde atrás hacia arriba y adelante al tálamo. Gran parte de sus fibras se cruzan en el cuerpo del trígono o fornix y se dirige hacia adelante, lo vemos en el gráfico de al lado, y hacia abajo para finalizar en el hipocampo, principalmente en los cuerpos mamilares. El trígono fornix son fibras comisurales y vamos a encontrarlo en los cortes también. También tenemos la comisura anterior, comisura blanca anterior, que une las mismas partes dentro del polo temporal. O sea, lóbulo temporal de un lado con lóbulo temporal del otro. Constituyen la comisura blanca anterior. Y otra estructura es la comisura blanca posterior, que es la que nos marca el límite entre el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Otra imagen del trígono o fornix, que nos recuerda que comienza en el hipocampo, pilar posterior,
cuerpo donde las fibras se entrecruzan, pilares anteriores, tubérculos mamilares. Esta imagen muestra después la conexión de tubérculos mamilares con núcleos del tálamo. Trígono fornis, entonces, formado por fibras comisurales, eferencia del hipocampo, aferencia hacia el hipotálamo. Tenemos que recordar también que hay fibras de proyección. Las fibras de proyección son las que comienzan en corteza y salen del cerebro o vienen desde otras regiones del sistema nervioso y van hacia la corteza. Las fibras de proyección atraviesan la cápsula interna y luego se abren a modo de abanico para finalizar en la corteza correspondiente o comienzan en la corteza correspondiente y descienden siguiendo el camino que corresponda a la vía de la que estemos hablando. Esas fibras de la corona radiada atraviesan la cápsula interna. La cápsula interna, recuerden que presenta un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. A su vez, ese brazo posterior presenta también una porción retrolenticular y una sublenticular. El brazo anterior se encuentra entre caudado y lenticular. El brazo posterior se encuentra entre el tálamo y el lenticular. La unión de ambos brazos forma la rodilla. Cuando se terminó el lenticular, tenemos la porción retrolenticular de la cápsula, por donde pasan las radiaciones ópticas. Y por debajo del lenticular, no se puede observar en esta imagen, la porción sublenticular, por donde pasan las radiaciones auditivas. Recuerden que también cuando vimos las vías, hemos estudiado por qué porción de la cápsula pasa cada una de ellas. Tenemos sustancia blanca también entre el lenticular y el claustro o antemuro, y ahí tenemos la cápsula externa. Y entre antemuro y el lóbulo de la ínsula tenemos la cápsula extrema. Si este es el lóbulo de la ínsula, ya podemos ir dándonos cuenta que a este nivel se encuentra la cisura de Silvio. Vamos a analizar los cortes. El corte de Fletching es un corte horizontal donde vamos a poder observar, en principio, como ya mencionamos, la corteza. Esto es anterior, polo frontal, esto es posterior, polo occipital, esto es medial y esto es lateral. Acá vemos la cisura lateral o de Silvio, por lo tanto tengo la corteza de la ínsula. En relación a sustancia gris ya mencioné que tenemos corteza y núcleos. ¿Qué núcleos vamos a observar? El caudado, y en este corte horizontal habíamos dicho que además de ver la cabeza del caudado, podíamos ver la cola del caudado en relación a la prolongación posterior del ventrículo lateral. Tengo el tálamo siempre va a estar en la línea media. Y tengo el lenticular, con su porción más interna, globo pálido, y la más externa, putamen. Por lo tanto, veo las partes de la cápsula interna en relación a sustancia blanca. El brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, la porción retrolenticular. Por fuera del lenticular y separándolo del antemuro, la cápsula externa, y entre antemuro y lóbulo de la ínsula, la cápsula extrema. La cápsula interna dijimos que son fibras de proyección. Vemos fibras comisurales. Acá está el cuerpo calloso.
En este corte horizontal vamos a ver la rodilla y el rodete. Y si recordamos que dentro del hemisferio cerebral está el ventrículo lateral, vamos a estar viendo la prolongación frontal del ventrículo lateral, la encrucijada y la prolongación occipital. Estamos viendo en esta imagen también plexo coroideo. El mismo corte de ambos hemisferios cerebrales. Nuevamente, cuerpo calloso, la rodilla, pico un poquito más abajo, el rodete o esplenio, tálamos en la línea media, comisura intertalámica, tercer ventrículo, cabeza de caudado, cola del caudado, lenticular con globo pálido y putamen, antemuro y lóbulo de la ínsula, cápsula interna, cápsula externa, acá señalada con la flecha, y cápsula extrema. Prolongación frontal del ventrículo en relación a la cabeza del núcleo caudado y la prolongación occipital. Y esta estructura que observamos en la línea media son los pilares anteriores del trígono o fornix dirigiéndose hacia los núcleos mamilares del hipotálamo. El corte de Charcot es un corte frontal a nivel de los tubérculos mamilares. Acá tenemos una vista inferior. Los tubérculos mamilares los vemos entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, acá y acá, formando parte del hipotálamo. En esta imagen un poquito más agrandada podemos observar la cisura interhemisférica, la circunvolución recta, las cintillas olfatorias, continuación del bulbo olfatorio, los nervios ópticos, que luego de atravesar el agujero óptico decusan en su gran parte, formando el quiasma óptico y continuando como cintilla o tracto óptico, lóbulo temporal, pedúnculos del mesencéfalo, aquí está tapado por este nervio, que es el tercer par craneal, fosa interpeduncular, y en la fosa interpeduncular tengo los tubérculos mamilares. A este nivel pasa el corte frontal de Charcot. Esta es la protuberancia con el surco basilar y el nervio que está viniendo desde la cara posterior del tronco del encéfalo, el único que nace en la cara posterior y se dirige hacia adelante es el patético o troclear. Vamos a ver qué encontramos aquí dentro del hemisferio cerebral al hacer este corte. Ambos hemisferios, por lo tanto, acá están los tubérculos mamilares, en el preparado real, ahí se ven los núcleos del cuerpo mamilar. Como siempre vemos corteza, cisura interhemisférica, sustancia blanca y núcleos. Si pensamos en esta corteza, en este corte que estamos a nivel frontal, este es el surco frontal superior y el medio. Por lo tanto, tengo la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media,
circunvolución frontal inferior. Cisura de Silvio, lóbulo temporal. Cisura de la ínsula. Dentro de la circunvolución temporal podemos observar en el dibujo y en la foto la circunvolución del hipocampo. Esa circunvolución del hipocampo que da origen a esa sustancia blanca que lo está rodeando, que es la fimbria, donde van a comenzar los pilares posteriores del trígono fornix. Del trígono fornix también vemos que recuerden que luego de rodear por arriba al tálamo, dirigirse hacia adelante, va hacia el hipocampo, hacia el hipotálamo. Por lo tanto, acá estamos viendo por arriba de ambos tálamos el cuerpo del trígono fornix. Este es un tálamo, este es el otro, comisura intertalámica, tercer ventrículo. ¿Qué otros núcleos vemos? Caudado. En un corte frontal del caudado dijimos que podíamos ver cuerpo en este caso, cola. La cola va a estar en relación a la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y también acá podemos observar la prolongación frontal. Recuerden que había un punto, un cuerpo, un punto donde de los ventrículos laterales podíamos observar dos partes en un corte frontal. El lenticular, donde observamos bien la división entre putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, antemuro, por lo tanto hay cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Separando una prolongación del ventrículo de la otra, hay una lámina de sustancia blanca denominada septum pellucidum. Continuamos con los cortes de Jacob. Estos son 11 cortes frontales, 3 precallosos, del cuerpo calloso hacia adelante, otros 3 retrocallosos, y los otros van a estar en relación con el cuerpo calloso. Estos cortes de anterior a posterior van a mostrarnos la estructura interna, además de la corteza y parte de la estructura externa, como ya estuvimos mencionando. Entonces, de adelante hacia atrás van a ir apareciendo las partes del cuerpo calloso, van a ir apareciendo y desapareciendo los núcleos, de acuerdo al lugar que ocupe cada uno. Vamos a ir viendo las formaciones de sustancia blanca ya mencionadas y las partes del ventrículo lateral. También vamos a observar algunas partes del diencéfalo. Comenzamos con la descripción de estos cortes. En un corte bien anterior, más anterior que lo que muestra esta rayita celeste, bien cerca del polo frontal, solo voy a tener corteza y sustancia blanca. Y entre ambos hemisferios, la cisura interhemisférica. Todavía no comenzó el cuerpo calloso, todavía no hay ningún núcleo, todavía no comenzó el ventrículo lateral. Lo que sí encuentro en sustancia blanca es el forceps menor, que recuerden que son las fibras que unen la rodilla del cuerpo calloso con el polo frontal. Un corte un poquito más posterior a este me va a mostrar mayor sustancia blanca y comienza el cuerpo calloso. Estamos en la rodilla del cuerpo calloso, la parte más anterior. Cisura interhemisférica, corteza, y tampoco comenzaron todavía ni los núcleos ni el ventrículo lateral. Recién en este corte inferior, que es el que nos muestra la figura chiquita, con la línea vertical celeste, me muestra la cisura interhemisférica
cuerpo calloso, prolongación frontal del ventrículo lateral, separadas ambas por el septum pellucidum. Está comenzando, recién está por comenzar la cisura de Silvio. En realidad estamos en la prolongación anterior que me separa al lóbulo frontal inferior o a la circunvolución frontal inferior en 3 partes. Y comienza el caudado. Comienza la cabeza del caudado, que es la parte más anterior. En un corte un poquito más posterior, seguimos observando corteza. Fíjense cómo tengo la cisura interhemisférica, la circunvolución frontal superior, media e inferior. Seguimos en el inicio de la cisura de Silvio, cuerpo calloso, prolongación frontal del ventrículo lateral, septum pellucidum. De este lado observamos cómo comienza el lenticular. En este corte está la parte más anterior del lenticular, por lo tanto, estamos entrando en el brazo anterior de la cápsula interna. Recuerden que en estos cortes estamos yendo de anterior a posterior. Un corte un poquito más posterior ya me muestra más separación entre el caudado y el lenticular. Comienza el antemuro, claustro, la corteza de la ínsula, el lóbulo temporal, por lo tanto aquí ya estamos en el cuerpo de la cisura de Silvio, nuevamente cuerpo calloso, ventrículo y septum pellucidum. Y estas fibras que cruzan de lado a lado, constituyen la comisura blanca anterior que unen lóbulo temporal, polo temporal del lóbulo con el otro polo. Un poquito más posterior, ya vemos el brazo posterior de la cápsula, el caudado, la cabeza del caudado empieza a achicarse y el núcleo lenticular, la primera parte que aparece es el putamen, comienza a agrandarse. Ya vemos bien la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, y se ven bien definidas las circunvoluciones frontales superior, media e inferior con los surcos que las separan, frontal superior, frontal inferior. En relación a la cisura interhemisférica, recuerden que tenemos la circunvolución frontal medial o interna. En este corte ya podemos observar, además del septum pellucidum, el trígono o fornix en su camino hacia el hipotálamo. Vemos que el caudado ya está más chico, estamos en el cuerpo del caudado, entrando en el cuerpo. Y vemos como ya en lenticular podemos observar el putamen externo y el globo pálido interno. Nuevamente el claustro o antemuro, por lo tanto hay cápsula interna, externa y extrema. Y si pensamos en la cápsula interna, estamos en el brazo anterior. Y esto sigue siendo polo o parte más anterior del lóbulo temporal. Esta porción de sustancia gris que se ve no es un núcleo, sino que en el corte se tomó un pedacito de la corteza de alguno de las circunvoluciones. Bueno, en este corte nuevamente nos ubicamos, cisura interhemisférica, lóbulo frontal, cisura de Silvio, lóbulo temporal. Acá en el lóbulo temporal ya observo algo diferente. Esta es la circunvolución del hipocampo, que va a dar origen, recuerden que dentro está el cuerpo abollonado, el alveo,
la fimbria que va a dar origen a los pilares posteriores del fornix. Y este es como el corte que observamos de Charcot, frontal a nivel de los tubérculos mamilares. Esto es hipotálamo, esto es tálamo y esto es subtálamo. Además de el cuerpo del ventrículo lateral, observo el tercer ventrículo y la comisura intertalámica. Acá está el tálamo. El cuerpo del trígono fornix pasando por arriba del tálamo, el septum pellucidum. Observo el cuerpo del caudado y observo el complejo nuclear amigdalino. O sea que de aquí hacia atrás, por la explicación que dimos al comenzar la clase, vamos a tener cola del caudado. Ya sabemos que está la cápsula interna, fibras de proyección, y al estar la formación del hipocampo, en relación a ella, encontramos la prolongación temporal o inferior del ventrículo lateral. Este es el punto donde los ventrículos laterales me dejan observar en un corte frontal dos de sus partes, cuerpo y prolongación inferior o temporal. Se agrandó el tálamo, debajo del tálamo el subtálamo, fíjense que aquí figuran los núcleos subtalámicos, y luego ya estoy entrando en el mesencéfalo, la sustancia negra es del mesencéfalo. La formación del hipocampo con la prolongación temporal del tercer ventrículo, cuerpo del ventrículo lateral, temporal del ventrículo lateral, no del tercer ventrículo. El tercer ventrículo está acá, por lo tanto, tercer ventrículo entre los tálamos, ventrículo lateral, cuerpo y prolongación temporal. Cuerpo del caudado y cola del caudado. Recuerden que le está dando la vuelta por arriba y hacia atrás y afuera al tálamo. Lenticular que empieza a achicarse. El tálamo se agranda, el lenticular se achica. Sigue estando el antemuro, por lo tanto hay cápsula interna, externa y extrema. Sigue estando la cisura lateral y el lóbulo de la ínsula. El trígono fornix, ya lo mencionamos. Y fíjense cómo las fibras de proyección salen hacia los pedúnculos cerebrales. Salen o entran según la información que estén llevando. Lo primero que observo acá es que se terminó el lenticular. Tengo tálamo, tercer ventrículo, no hay lenticular. Por lo tanto, estamos en la porción retrolenticular de la cápsula. Sigue habiendo cisura de Silvio, ya está terminando. Sigo estando aquí en el lóbulo temporal. Sigue la formación del hipocampo, siguen las fibras de proyección hacia los pedúnculos mesencefálicos. Sigue la sustancia negra, el núcleo rojo, los núcleos subtalámicos. Sigue el caudado, el cuerpo y la cola. Pero el que se terminó, porque estoy yendo hacia atrás, es el lenticular. Porción retrolenticular de la cápsula, sabemos que vamos a encontrar las radiaciones ópticas. Parecido al corte anterior, volvemos a ubicar cuerpo del caudado y cola, tálamo, y acá aparece la comisura posterior, límite entre el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Septum pellucidum, sigue estando los pilares del trígono fornix, la comisura, plexos coroideos, a este nivel, este corte me está mostrando el puente o protuberancia del ventrículo
cuerpo y prolongación inferior o temporal. Y por supuesto en todas estas imágenes estamos viendo el cuerpo calloso. Estamos yendo hacia atrás, así que nos va a aparecer, tal vez en la siguiente diapositiva, el esplenio del cuerpo calloso. Todavía no, todavía estamos en el cuerpo, septum pellucidum, trígono fornix. Está terminando la cisura de Silvio, todavía hay lóbulo temporal y formación del hipocampo. La parte más posterior del tálamo, recuerden que es el pulvinar. Y el resto lo venimos mencionando, corteza, sustancia blanca, dentro de sustancia blanca, fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección, las que pasan por la cápsula interna. Bueno, y ahora sí, finalizando los cortes más posteriores, ya estamos en el lóbulo occipital. Aquí sí vemos la parte más posterior del cuerpo calloso, el esplenio. Acá se ve un corte de ambos hemisferios y en este de uno solo. Esto es lóbulo occipital. Se terminaron todos los núcleos, ya hay corteza. Y esta es la prolongación posterior occipital del ventrículo lateral. Acá van a estar las radiaciones ópticas. En este, el ventrículo está más chiquito. Se terminó el cuerpo calloso, por lo tanto, como techo y pared lateral de esta prolongación occipital, vamos a tener el forceps mayor, el tapetum y las radiaciones ópticas. El centro oval, que es la sustancia blanca del lóbulo occipital, y un poco más posterior, ya se terminó el ventrículo lateral, solo tengo corteza y sustancia blanca. Recuerden que para estudiar los cortes y entenderlos, tengo que conocer la distribución y la ubicación de todas las estructuras que fuimos mencionando. Y al ver el corte, ubicarnos, buscar algún dato que me diga, por ejemplo, que esto es externo, porque es convexo, que esto es interno, porque es un corte más vertical, que el cuerpo calloso es interno, y poder así empezar a diferenciar las estructuras de lo más grande a lo más chiquito. Bueno, y llegamos con esto, damos por finalizado el último teórico del año. Espero que les hayan servido. Muchas gracias.